¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Un saludo desde el centro de operaciones de su canal favorito. Vea, a las personas que le vamos a presentar, puras personas, finas personas, pues son los que siguen. No los pierda de vista, porque entre ellos hay hasta un dirigente sindical. Son de los que ahora tienen empresas y no aparece el señor promotor de la hierba verde y seca esa que es Fox, que también está metido hasta el cuello. Bueno, Martín Esparza, ¿lo ubica usted? Líder de servicio, líder de los electricistas, pues también tiene su empresa. Sobra decir de Felipe Calderón, el borracho Felipe Calderón. Héctor Olea, el líder del sindicato de electricistas Martín Esparza. Héctor Olea fue director de la Comisión Reguladora de Energía, entre otras personas que van a aparecer. Estas gentes, con el llamado neoliberalismo, impulsado también por Calderón, que pues más de derecha que de izquierda, o más borracho que de izquierda y de derecha, bueno, son del famoso PRIAN. Aparecen estos nombres de personas como Kessler, Héctor Olea, señor Olea, Felipe Calderón, Esparza. Ellos giraron la puerta para dejar listo el gran negocio: sangrar a la Comisión Federal de Electricidad desde la iniciativa privada. Estas personas, y lo habría dicho Andrés Manuel López Obrador, hay funcionarios del PRIAN que forman parte de los consejos de administración de las empresas eléctricas que le venden la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Desde luego, ahorita le digo cuáles empresas están metidas en ese cochupo lleno de cochambre y de corrupción e impunidad. Mi querido Carlos Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Albino Córdoba. Un saludo a todos los amigos de Conexión MX, sobre todo a los habitantes de las 3 Californias, la California de los Estados Unidos y las 2 Californias de México. Muy bien, un saludo hasta allá, Tijuana, Baja California, Rosarito, Los Cabos, San Lucas y toda el área de Los Ángeles, California, y en el norte San Francisco y Oakland. Muy bien. Entre las 46 empresas generadoras de energía que operan en México, a partir de 86 contratos otorgados desde el año 2016, en 3 subastas de la llamada reforma energética, que fue el puro pretexto, el puro gancho. Vea usted, destacan Iberdrola, propiedad de Felipe Calderón, Lipe el borracho, ese que tantos guaruras trae también. También está Tracbel, que dirige todavía Héctor Olea, el ex secretario de la reforma energética, el ex responsable. Y luego también está Sociedad Generadora Fénix, cuyo 49% de todos sus activos es propiedad del líder sindical de los electricistas, Martín Esparza. Esto de acuerdo con datos entregados por el Centro Nacional de Control de Energía. Es decir, hay nombres y domicilios. No estamos hablando al tanteo. Estas y otras personas se han beneficiado de lo que es la llamada reforma energética. Déjenme le explico. En el primer semestre de este año, el mayor gasto público se dio precisamente en la Comisión Federal de Electricidad, y a la vez la hoy empresa productiva del Estado fue de las instancias públicas cuyos ingresos cayeron más, por lo que en el balance financiero hubo una pérdida por 76.304 millones de pesos, de acuerdo con el último informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. En este hoyo financiero entre las operadoras en el mercado eléctrico mayorista también destacan Piazza, parte de la embotelladora Coca-Cola, y Amper del grupo Invex, la italiana Enel, la española Eosol, donde está Juan Ludlox, exfuncionario de telecomunicaciones, y cervecera Coahuila, de Constelación Brands, señalada en el norte del país por organizaciones civiles por robar el agua de sus territorios. Diría un cómico muy conocido en México: qué bonita familia. Qué bonita familia, mi querido Charlie. El saqueo
al amparo del neoliberalismo. Albino Córdoba, me llama mucho la atención esa palabra neoliberal. Creo que los seguidores de Conexión MX la han escuchado en demasiadas ocasiones. Y el 1 de julio le dieron un estate quieto al neoliberalismo. Un neoliberalismo que empezó a tener efectos a partir de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari toma la presidencia de México de una manera fraudulenta. Pero se preguntará usted, pues, ¿qué es eso del neoliberalismo? Ok. Existían dos corrientes en los años, a principios del siglo pasado, y era el liberalismo del capital y había el socialismo. Así es. Cuando el liberalismo en Estados Unidos tronó en los años de 1930, no sé si se acuerda usted de Al Capone. Fue el 21 del 20, adelante. Del 21 en adelante, y en los años 30 viene la depresión económica en Estados Unidos, que caen en una crisis económica, en lo cual ese liberalismo de capital que había, el Estado tenía cierta injerencia en regular la economía de cierta manera. Esto es, el Estado participaba, como en México participaba a través de Petróleos Mexicanos. Así es. No se lo soltaba totalmente a los particulares, porque si no los particulares especulaban con el petróleo, ponían los precios que querían o especulaban con materias primas de primera necesidad, en este caso como el azúcar, como el agua, Fox, ¿no? Como la electricidad, como el caso Fox. El que recuerda en los años de la presidencia de Vicente Fox Quesada, los azucareros empezaron a esconder el azúcar, se llama especulación, para que subiera de precio, y después estos canijos la sacaban al mercado a un precio mayor y sacaban grandes dividendos. Cuando Vicente Fox Quesada se dio cuenta que ellos estaban especulando con el precio del azúcar, fue y les estatizó, o sea, compró a la fuerza esos ingenios azucareros para que no estuvieran jugando con la economía del azúcar. Pero él sí. Bueno, pero estamos dando un ejemplo. ¿Cómo opera? Donde no todo está mal, hay cosas también que hay que meter en cintura. El Estado interviene para que los azucareros no estén jugando con el precio, se estén beneficiando nada más, de una manera abismal. Después les empezó a vender otra vez los ingenios azucareros, pero ya de una manera con condiciones. Y esa es la manera en que puede intervenir el Estado en ciertas compañías productoras de algún artículo de primera necesidad, como es la electricidad, como es las gasolinas. El Estado debe tener injerencia. Ese es un capital libre, liberal. Pero cuando cae esa depresión en los Estados Unidos, llegan las nuevas corrientes y llega un nuevo liberalismo, que es el neoliberalismo. Así se autodenomina. Así se autodenomina, un nuevo liberalismo. ¿Cuál es la diferencia? Donde el Estado tenga el mínimo control de la economía, donde la economía se basa en la oferta y la demanda nada más, y que la economía la manejen los empresarios y los consumidores. Entre ellos es oferta y demanda. Oferta y demanda, sí. Que dicte el mercado, que no se mete el Estado para estar regulando. Hasta 1980 y tantos, cuando Ronald Reagan es presidente de los Estados Unidos y Margaret Thatcher de Inglaterra, del Reino Unido, entra ahora sí en todo su efecto el nuevo liberalismo, porque fue teniendo transformaciones durante 30, 40 años. Ahora sí entra el nuevo liberalismo, donde ahora sí el mercado y la iniciativa privada empiezan a tener ese libre mercado, y entra la globalización. Ya no podían nada más, como México era una economía cerrada, había muchos aranceles, muchos impuestos para exportar y para importar. Por lo tanto había regulación, había manera de que el Estado tenía regulado su mercado. En esto se abre la globalización. México, se abre Estados Unidos, se abre Inglaterra y se abren muchos países. Ahora sí, ya no hay fronteras para las mercancías. Cuando entramos a ese libre mercado, tuvieron que liberar muchas empresas, las cuales manejaba el Estado. Así es. Como Telmex, sí, ferrocarriles, y las que sí no abrieron al libre mercado todavía eran las energéticas. Así es.
porque eran unos puntos de equilibrio para México. Pero cuando estos señores ven un gran negocio ahí, empiezan a cambiarle, le dan toquecitos y le cambian un poquito a la Constitución para que pueda la iniciativa privada entrar a invertir en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex. ¿Qué otra? Especialmente en esas. Son las que más les interesan. Dejan mucho dinero. Los energéticos. Así es. Pero ¿de en qué se prestó para la corrupción esto? Que los mismos políticos empiezan a crear empresas o se hacen socios de empresas transnacionales que vienen de otros países, y de esa manera ellos empiezan a tener tajada con esos inversionistas que llegan a Comisión o a Pemex. Así como acaba de nombrar Albino, cómo son miembros estos señores de esas compañías, entonces con mucho gusto estos señores le empiezan a reformar a la Constitución, porque ellos a manera de corrupción empiezan a entrar en esos negocios que le empiezan a dar servicio a las compañías de energía, en todas las de energía. Por eso cuando empezamos a un poquito esculcar, nos damos cuenta que los principales proveedores de energía, que el 50% ahora Comisión Federal compra, antes él generaba 70, sí. Antes él generaba toda. Sí, la vendía. Y había capacidad económica de comprar. Siempre la ha habido. Pero estos señores le cambian a la Constitución y ya dejan que inviertan los privados, que son ellos mismos, y empiezan a tener el jugoso negocio del mundo. El gran negocio. De hecho, mira, Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, declaró que los limbos jurídicos, como la falta de aplicación de la legislatura, permiten este fenómeno. Por su parte, el economista Abraham Vergara agregó que deben llevarse a cabo con la ley escrita y aplicarla por igual a todos. Que se dejen de tener estas concesiones con ciertas personas, ya sea de manera directa o indirecta, utilizando prestanombres. Por cierto, que durante la conferencia de prensa pasada, atrasada de Andrés Manuel, citó la carta escrita por el presidente Adolfo López Mateos tras nacionalizar la industria eléctrica en 1960, y voy a dar un texto. Dice: industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Escribió: les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíe, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Esto lo escribió hace 5 décadas Adolfo López Mateos. Y entonces Andrés Manuel cita esta carta cuando dice: no, es que la energía no puede estar en manos privadas. De ahí viene: la voy a nacionalizar, o algo va a pasar ahí. Pero todas estas personas que hemos nombrado, entre muchos más que hay y que no han salido todavía a la luz pública, y tienen que estar preparados. Esto no va a funcionar como hasta el día de hoy. Se han enriquecido, han encarecido la energía eléctrica, se han hecho de empresas, bueno, hasta los líderes sindicales, mi querido Charlie, que el sindicalismo en México de veras está corrompido. Es algo, pues dicen algunos que son males necesarios, yo no lo creo. Creo que deben tener una renovación o desaparecer. Al fin y al cabo, los empresarios, cuando tú tienes una empresa, haces tu sindicato y listo, te arreglas con él. Ya ves los de Pemex, que tienen la cláusula 251 para maquillaje, estirarte la piel, que alguien te arregle tu barba, Charlie, tus dientes, si quieres una cirugía plástica, pues te la haces y no hay problema. Y si no, nos vamos a la barber shop para que me arreglen ahí la barba. Charlie, vas a esos dos lugares, tú, estoy seguro. Bueno, mire usted, la puerta giratoria generan relaciones perversas entre el gobierno y las empresas privadas. En el caso de CFE, ya se habrá dado cuenta por qué le han estado tirando con todo a Manuel Bartlett. Bueno, pues es que es encargado de hacer esto. Las empresas transnacionales detectan secretarios de Estado o funcionarios públicos para acercarse y que les den condiciones adecuadas para ganar contratos o licitaciones con el Estado, para después pagarles poniéndolos en un puesto del consejo de la empresa.
Esto ha pasado y pasa a todos tiros. Ahora, que no se nos olvide bien para todos aquellos que tenemos memoria, en el año 2006 al 2012, Felipe Calderón Hinojosa disuadió, desbarató la compañía de Luz y Fuerza, que ésta tenía su séquito en el Distrito Federal. Y fue un acto criminal. Así es. Su dirigente sindical que tanto peleó para que no desapareciera Luz y Fuerza. No se nos olvide que hay dos compañías generadoras de electricidad y administradora, que es Comisión Federal de Electricidad en todo México, y nada más en el DF se llamaba Luz y Fuerza, del centro. Martín Esparza era el líder sindical. Creo que hasta coqueteaba siendo perredista. Sí, se daba sus baños de perredista. Recuerdo muy bien. Hizo marchas, bueno, hicieron huelgas, estuvieron en plantones, huelgas de hambre, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que el señor es tan cínico y cómo el poder lo corrompe y lo atrae. Bueno, no hay líder sindical honesto, también hay que entender. Así es, mi querido. Pero bueno, rayan en el cinismo. Sí, son cínicos. Son cínicos. Ofende. Ahora resulta que el señor, en este reporte, que de esta investigación que hacen unos periodistas, ahora resulta que el señor es dueño de las compañías que le dan servicio a Comisión Federal. Sí, pues fue la parte de comprarlo y ya deja de hacer cuento, dejó solos a los de Luz y Fuerza del centro. Es por eso que le llamaba Vargas Llosa al sistema político mexicano la dictadura perfecta, donde los idealistas como Enrique Krauss, como Octavio Paz, Premio Nobel de la Paz, que ya falleció, y así infinidad de intelectuales idealistas. El mismo Vargas Llosa cayó. Sí cayó, con sus propias palabras. Con sus propias palabras. Le llamaba dictadura perfecta porque aglutinaba hasta las personas de izquierda, sí, de ideales diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es posible que este neoliberalismo lo único que ha producido es más pobres? En vez, cuando México era una economía cerrada en los años 70 y 60 y partes de los 80, conservadora se podría llamar. Existían pocos millonarios en México, poca pobreza en México, y el cinturón del medio, o sea, la clase media, media baja y media alta, era la gran mayoría. Esa es una buena repartición de la riqueza. Bueno, el neoliberalismo lo único que creó fue un cinturón más grande de millonarios, o unos millonarios más obesos, una clase media muy pequeña, casi desaparecida, y un cinturón grandísimo de pobres. Eso fue lo que generó el neoliberalismo. México es el país número 20 de más de 150, 180 países que hay en el mundo. Es el número 20 con más millonarios en el mundo. Pero también forma parte de los 15 con más pobres en el mundo, con problemas de alimentación. En México existe la mayor desigualdad, de los países más desiguales, donde existe el cinturón de los millonarios y el cinturón grandísimo de pobres, y una clase media casi desaparecida. No, está desaparecida. Entonces, ¿cuál sería el éxito de una economía como antes había en México, a pesar de que era una economía cerrada? Que la distribución de la riqueza de estos de unos cuantos se repartiera más distribución como había antes. Y esa distribución, dice aquí en la otra investigación, Albino, ¿sí?, que si esa distribución se diera de una manera equitativa, no igualitativa, equitativa, que cada quien tenga lo que merece, tendría cada mexicano 900,000 pesos por año. De esa manera cada mexicano podría vivir de una manera decorosa. Así es, pero mira nada más, Georgina Yamilet Keisel Martínez, quien fue secretaria de Energía en el periodo de este señor Felipe Calderón Lippe el Borracho, se integró como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola, Iberdrola España. Otros que aparecen es Herminio Blanco Mendoza, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y ex secretario de Comercio y Fomento Industrial. En la lista de miembros del Consejo continúan Líbano Sáenz, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social y ex secretario particular del presidente de la República, con Ernesto Zedillo. Líbano Sáenz, ¿te acuerdas de él?
Claro. Ok, y Eugenia Solana Morales, analista en la gerencia jurídica de Petróleos Mexicanos, cuya consultoría Solana y Asociados ha asesorado a Pemex en el diseño de los contratos de servicio múltiple. Y déjame te doy el último dato. El director de los servicios jurídicos y secretario de Iberdrola México, Alejandro Fleming Kufma, ha sido secretario del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía. Todos ellos expolíticos, exsecretarios, con Calderón se dio el boom. Antes un político se hacía rico. También Margarita Zavala aparece ahí. También. La Maggie. La Maggie. Antes un político se hacía rico con los actos de corrupción que había. Pero ahora resulta que los políticos se hacen millonarios. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque fuera de que antes robaban lana y se la llevaban, ahora se roban lana y aparte se hacen socios de las compañías que le dan servicio al gobierno. Por lo tanto se hacen multimillonarios ahora los señores. Y esos son los que engrosan la nueva clase millonaria de México. Sí, de hecho, Sociedad Generadora Fénix es un consorcio mexicano de generación de electricidad eléctrica que comenzó a operar en 2015. Es controlada por Mota Angel México con un 51%, mientras que Martín Esparza posee el 49%. El ex líder de Luz y Fuerza. Así es. Y han ganado, bueno, mucho dinero. De hecho, tienen boca bajeada la Comisión Federal de Electricidad. Graves estos nombres porque algunos de ellos, creo, van a terminar tras las rejas, de acuerdo a las declaraciones del presidente electo, en tanto están ubicados en un campo que está repudiado y rechazado por la sociedad mexicana, en la corrupción, la impunidad y, lo que es peor, en el cinismo. Mi querido Carlos, te despides de nuestros amigos de Conexión. Amigos de Conexión MX, espero y hayamos sido explícitos de esta atrocidad que sigue pasando en México. No se le olvide suscribirse al canal, apretarle donde está la campanita y nos vemos hasta la próxima.